Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión, ya después de un tiempo de no haber subido contenido, vamos a hablar acerca de una orquídea. De una orquídea, específicamente del género Laelia, un género que, pues bueno, ya habíamos mencionado en algún video anterior y bueno, ahora es cuando lo podemos subir debido a que es la época de floración de una de estas especies de las que tenemos aquí en el canal. Estamos hablando de Laelia anceps, como ya vieron en el título del video. Esperemos que este video les ayude a poder cultivar Laelias de mejor manera, específicamente pues Laelia anceps. Y bueno, pues vamos a la información de la planta. Y bueno, pues principalmente vamos a tener que la Laelia anceps es una planta epífita, una orquídea epífita dentro del género de las Laelias. Es decir, esta planta crece pues pegada a las ramas de los árboles, sin parasitarlos obviamente, como todas las orquídeas. Y bueno, también hay veces en que la podemos encontrar un poco litófita en ciertas ocasiones, pero principalmente vamos a tener que es epífita. Casi en el 100% de las veces la vamos a encontrar de esa manera. Esta planta se distribuye en México principalmente, y también puede llegar a estar en menor medida en los países de Guatemala y de Honduras. En el país México, nuestro país, va a estar distribuida entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y también vamos a poder encontrarla en el estado de Guerrero. Y bueno, esto es importante mencionarlo, ya que esta especie, Laelia anceps, tiene diferentes variedades o diferentes tipos dentro de la misma, los cuales no dejan de ser Laelia anceps, simplemente otro tipo, otra subespecie. Por ejemplo, Dawsoni, por ejemplo, Chilapensis, y van a cambiar un poco en sus características, pero todas están dentro de la especie de anceps, de Laelia anceps. Y bueno, dependiendo del estado en donde la localicemos, vamos a poder ver estas variaciones en las flores principalmente. Y bueno amigos, vamos a abrir un pequeño paréntesis para mencionar que las plantas de Laelia anceps y de cualquier tipo de Laelia, inclusive plantas mexicanas, son plantas que son muy fáciles de extraer de su medio ambiente. Es muy común que se comercialicen, y esa no es la forma correcta amigos. Si vamos a acceder a estas plantas, hay que acceder de forma un poquito más controlada, que sea una planta de cultivo, que sea una planta saludable, y pues traten de hacerlo en lugares especializados, aunque simplemente pues también vamos a mencionar que hay lugares supuestamente especializados como los mercados de Xochimilco, en donde la podemos encontrar, y aunque es menos probable que sea saqueada, pues también vamos a ver plantas que a simple vista son plantas de saqueo. Entonces simplemente hacer esa mención. Si todavía no la tienes, hay que comprarla en un lugar en donde la vendan cultivada y no saqueada. Si ya la tienes y lamentablemente la adquiriste pues de forma que sea una planta saqueada, pues vamos a aprender a cuidarla para que podamos reproducirla y podamos compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares, sin necesidad de bueno que se siga saqueando, y vamos a disminuir esa presión sobre las plantas de campo. Muy bien, bueno, vamos a cerrar paréntesis y vamos con el cultivo de esta planta. Esta planta se desarrolla bien entre los 600 y los 1300 metros sobre el nivel del mar, y bueno, va a ser una altura digamos necesaria para obtener las floraciones, aunque bueno, aquí en la Ciudad de México me parece que estamos por encima de ese rango de altura, y lo podemos tener muy bien al exterior o en condiciones de invernadero sin ningún problema.
Esta planta, bueno, es una planta que tiene pseudobulbos, los cuales van desde los 6 hasta los 10 centímetros de longitud, o quizás un poco más dependiendo de la edad de la planta. Se han llegado a ver bulbos de hasta 15 o un poco menos de 20 centímetros. Estos van a ser ovoides de color verde amarillento que están claramente separados a lo largo del rizoma. El crecimiento de esta planta, sí, pues vamos a tener que es simpodial, es decir, va sacando diferentes pseudobulbos a lo largo de este rizoma, y cada pseudobulbo, como en los cactus, va a contar con algunas costillas que es muy evidente que van a marcarse durante el cultivo y el crecimiento de esta planta. Al final de este pseudobulbo, bueno, vamos a tener que casi siempre carga una hoja cada pseudobulbo. Sin embargo, es posible que contemos con 2 hojas también en cada uno de ellos. Es en el menor de los casos, pero sí se puede dar. Y bueno, vamos a tener que cargar una hoja de forma elíptica, más o menos de unos 10 a 20 centímetros de largo, también dependiendo de la edad y del cultivo de la planta. Y bueno, vamos a tener que la vara floral emerge del centro de este pseudobulbo, de la parte basal de la hoja, y va a extenderse. Son plantas que, bueno, pueden crecer bastante en esta vara floral. Podemos tener varas de hasta 50 centímetros, y podemos tener de 1 a 3, 5 y hasta 7 flores en cada una de estas varas florales. Inclusive podemos tener más siempre y cuando tengamos un cultivo excelente de esta planta. Estas flores generalmente van a ser de un color rosado, a menos que estemos hablando de una variedad semialba o alba, que son colores blancos, pero por lo regular van a ser colores rosados pastel, un poquito violetas en la parte del labelo, y con el labelo en la parte del centro de un color amarillento con unas pequeñas brácteas también de color rosado. Son plantas que pues son de un tamaño muy considerable, pueden ser desde 7 a 10 centímetros de diámetro, y eso es pues algo muy considerable dependiendo de la cantidad de flores también que tengamos. Su duración es una duración relativamente corta para una orquídea. Son flores que duran aproximadamente un par de semanas, ya sea 15 días o hasta 20 días en el mejor de los casos. En condiciones muy buenas pueden durar hasta un mes, pero pues bueno, ya de 15 a 20 días es una buena duración para unas flores de Laelia especial, quiero decir de Laelia anceps. En las cuestiones de la temporada de floración, esta planta por lo regular florece a principios del otoño, y puede ir floreciendo desde principios del otoño, todo el otoño y todo el invierno. Hay plantas que inclusive florecen en el mes de enero, y algunas que empiezan su floración, las más tardadas, en el mes de febrero. Inclusive pueden llegar a darse en el verano tardío, a finales de verano, que serían el mes de septiembre. Ya inclusive empiezan a generar esta floración. La vara floral pues sí se tarda bastante en crecer. Por si tenemos esta planta, no desesperemos. Es muy común que la vara salga, inclusive empiece su formación en los meses de marzo o abril, y bueno, se siga y tengamos floraciones en las fechas ya mencionadas, que serían más o menos de finales de septiembre hasta enero, ¿no? Y la vara pues ya llevaría formándose alrededor de unos 7 meses, por lo regular 8 meses. Y bueno, no es común que tarden menos. Es una vara bastante tardada en crecer, así que no hay que desesperarse si vemos que pues no emergen los botones o algo así. Simplemente es tener paciencia para que esta planta florezca. Hablando ya en cuanto al cultivo de esta planta, pues bueno, vamos a tener que son plantas que requieren de mucha luz,
y de una buena aireación. Vamos a brindarles un lugar muy iluminado. Es posible inclusive tenerlas al sol directo. Sin embargo, esto en climas más bien templados a frescos. Si vivimos en un lugar con las estaciones bien marcadas, pues simplemente podríamos tenerla en un lugar con mucha iluminación pero sin sol directo, ¿vale? En lugares que sean de clima más fresco, sin problema sol directo. En lugares con estaciones bien marcadas o muy calurosos, pues sí vamos a tener que tenerlo en la sombra de un árbol o en un lugar en donde no le dé el sol de forma directa durante todo el día. Si recuerdan, pues es una especie, un género, la Laelia, y pues la especie Anceps, por lo tanto, que mencionamos en el video de las orquídeas fáciles de cultivar, las 5 orquídeas más fáciles de cultivar. Y esto es porque si vivimos en el lugar correcto, pues estas plantas se dan muy bien en troncos, ¿no? Son plantas que se dan muy bien en troncos y simplemente se enmacetan porque pues es más fácil tenerlas así cuando se comercializan. Y bueno, pues a pesar de todo eso, son plantas muy fáciles de cultivar que se desarrollan mejor con un sustrato muy bien aireado, lo cual quiere decir que en la parte del sustrato, pues si podemos pegarla en un tronco sería genial, o en un árbol vivo sería excelente. En la parte de la rama o un tallo en donde le dé una luz muy filtrada, pero pues con bastante intensidad, ¿no? Sin embargo, en cuanto al sustrato, si la queremos tener en maceta, podemos hacer uso de piedra volcánica si es que vamos a regar de una manera más frecuente, y de un sustrato preparado si la vamos a regar de forma más espaciada, que por lo regular ese es el motivo de coleccionar también orquídeas, que son plantas que no te exigen muchos cuidados, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un sustrato a base de ya sea tepojal o tezontle y corteza de pino. También se le puede agregar un poco de arlita o un poco de musgo, pero bueno, con piedra volcánica y corteza de pino del sustrato que ya venden para orquídeas es suficiente. Vamos a hacer una relación de 60% la corteza y 40% de tepojal, casi mitad y mitad, un poquito más de corteza para retener la humedad, y con eso nuestra planta va a crecer de una manera excelente. En cuanto al riego, bueno, pues nosotros tenemos nuestra planta con un riego de una vez por semana, en cuestión a un riego abundante, y también una vez a la semana hacemos una ligera aspersión sobre la superficie del sustrato para mantener la humedad en los meses más calurosos. Es decir, por ejemplo, el jueves regamos de forma abundante a bandejazos o con una manguera o como sea, pero de forma abundante, y el día lunes, que sería 3 o 4 días después de ese jueves, vamos a hacer una ligera aspersión, ya sea con un atomizador o con un aspersor, con una bomba de esas que venden para aspersión. Hacemos una pequeña aspersión simplemente para mantener la humedad relativa del ambiente, del sustrato y de la planta por consecuencia. Y esto, pues bueno, nos va a dar excelentes resultados. Sin embargo, cuando baje la temperatura, vamos a omitir la aspersión y simplemente nos vamos a quedar con el riego abundante una vez por semana. Entre riego y riego, no sé cómo llamarlo, pero entre riego y riego nosotros hacemos una fertilización por medio del riego también, ¿vale? Entonces, es decir, hoy regamos con agua normal, agua corriente del grifo o de lluvia, agua sin nada, y la siguiente semana regamos con fertilizante soluble en agua. Siéntanse libres de utilizar cualquier fertilizante con sus orquídeas,
simplemente de la dosis recomendada por el fabricante vamos a disminuirlo a la mitad, y con eso no vamos a tener problemas de que se quemen las raíces de nuestra orquídea, y vamos a tener una fertilización correcta. Y como es con los riegos, vamos a hacer que se absorba de mejor manera, que se pueda absorber también por follaje, y bueno, por consecuente el crecimiento de nuestra planta va a tener una forma muy buena, ¿vale? Por último, en estos factores del cultivo vamos a tener la temperatura de esta planta, y es que bueno, es una planta que crece muy bien con temperaturas constantes. Sin embargo, pues bueno, en las épocas de frío va a estar en un reposo que es necesario también para la planta, para que pueda descansar, pueda reponerse y utilizar los nutrientes de la siguiente temporada para crecer de mejor manera y florecer también de una buena manera. Las temperaturas que aguanta esta planta son de entre los 12 grados como mínimas, inclusive llegan a soportar más frío, llegan a soportar hasta los 5 grados sin problema, pero no son las condiciones correctas para tenerla en un cultivo. Las condiciones correctas serían no menos de los 10 grados sin problema, y por arriba sería un tope de hasta los 25 grados, siendo que también soportan hasta los 27, 30 grados, inclusive un poquito más. Me atrevo a decir que hasta los 32 grados pueden crecer de buena manera. Sin embargo, pues no puede ser por periodos prolongados de tiempo, simplemente aguantan esas temperaturas sin que se dañen por tiempos reducidos, ¿vale? Por último, bueno, vamos a hacerles una mención de una situación que hemos vivido con esta planta y que y lo que hemos hecho para que se dé de buena manera esta situación. Y es que esta planta suele crecer con sus hojas pegadas, como una quesadilla, o como un cuchillo, o como una espada, como quieran llamarlo. Es decir, sus hojas nacen pegadas, ¿vale? Y al mismo tiempo, cuando va abriendo o cuando abre por completo, es cuando emerge esta flor. Y tanto con las hojas como con las flores es importante darles un ligero riego, una ligera aspersión a las hojas y a la vara floral. ¿Por qué? Porque bueno, estas tienen cierto tipo de pegamento, o simplemente crecen juntas y les cuesta trabajo separarse en condiciones secas o de una humedad más baja. Y pues bueno, es porque en la naturaleza estas plantas tienen un periodo en donde les llueve bastante. Entonces esa hoja se va abriendo por el agua, y esa flor también se va creciendo y se va despegando por estas aspersiones, ¿vale? Entonces pues hay muchas veces que también las plantas o las hojas no se abren, o ya está la vara floral y el botón se queda cerrado y no abre y ya se seca. Entonces ese es uno de los motivos, ¿vale? Hay que hacer una ligera aspersión para que este pegamento que tienen tanto flores como hojas se pueda ir despegando, ¿vale? Y ese es un tip que queremos darle para que sus plantas pues bueno florezcan. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Es la Ellia anceps, es una planta muy bonita, es una planta que se cultiva también ya bastante, y es una planta que debemos de cuidar para que podamos conservarla en su entorno natural. Entonces los que la tenemos una responsabilidad para pues disminuir la presión sobre las plantas de campo, ¿vale? Nos vemos en un nuevo video de Locos por las Plantas. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook. Podemos resolver algunas de sus dudas mediante esas plataformas. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Eso fue Locos por las Plantas.